capítulo 1, verso 19, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, reconociendo el nombre, el cual es Jesucristo. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Gloria al Señor Jesucristo. La versión Dios habla hoy, en este verso 20, lo declara de esta forma: porque el hombre enojado no hace lo que es justo ante Dios. En el mundo, el que es más bravo es el campeón. En el mundo, el que es más violento es el líder. Pero delante de Dios, el que sosiega la ira, ese es el sabio. Y el manso es llamado bienaventurado. Y en Mateo 5:5 el Señor declara: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mire de que la ira es un enemigo del hombre, porque muchas veces le hace actuar como necio y evita que reciba la tierra por heredad. ¿Por qué nosotros tendremos la capacidad de aborrecer y de airarnos? ¿Por qué tendremos esa capacidad? Dios lo que quiere es que aborrezcamos el pecado y que nuestra ira sirva como un combustible en contra de ese pecado. Yo quisiera hablarle hoy un poco más acerca de esto que se llama ira, que es un sentimiento profundo en el ser humano. Es tremendo esto. La última vez que hablé de este tema, al salir, dos perros del vecino mordieron a mi hijo. Y para mí fue una prueba. Iba ministrado con el tema de la ira, y Dios me libró de cometer una locura de descuartizar esos animales. En la carne uno lo puede hacer, pero Dios se encargó de sosegarme, de mantenerme en cordura, de mantenerme en el cuidado de no dañar el testimonio. Solo Dios puede hacer eso. Pero la ira es un enemigo tremendo. Fíjese que en esos días que los perros mordieron a mi hijo, hubo dos noticias tremendas. La noticia del policía que mató a tiros un perro y lo grabaron. También grabaron cómo unos jóvenes ponían morteros en un perro y lo mataban de esa manera, y también causó repudio. Yo creo que el enemigo quería que yo me airara de tal manera que salieran en las noticias: pastor evangélico despedaza a los perros de su vecino con un machete. Porque el enemigo me mandaba esos pensamientos. Pero el enemigo se le olvidó que en mí habita el Espíritu Santo. Que cuando el Espíritu Santo no habitaba en mí, entonces yo actuaba por impulsos, me dejaba llevar por los pensamientos carnales, humanos y cauterizados. Pero ya en Cristo la cosa es diferente. En Cristo la ira no se puede enseñorear de nosotros. La ira no nos puede hacer cometer locuras como cuando no éramos cristianos. Y quiero ir adentrando un poco más en esto, porque en la palabra he visto tres niveles respecto a la ira. Y en Proverbios capítulo 22, verso 24 y verso 25, vamos a ver el primer nivel y lo vamos a estudiar, lo vamos a escudriñar. Y ponga toda su atención, porque la ira es algo con que batalla todo ser humano. Así que usted tiene que prestar atención a esto para que el consejo del Señor nos libre de cualquier situación que pueda afectarnos, porque la ira afecta a quien la porta, no afecta a Dios, afecta a quien la siente, a quien obra en ella. Proverbios 22, 24 y 25 dice la Escritura: no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Si es algo que se aprende, significa que es algo que influencia.
Pero me impresiona que dice, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Oiga bien, es decir que cuando se cae en los juegos del diablo por medio de la ira, hay un lazo espiritual en contra del alma. Estar amarrado físicamente debe de ser terrible, pero también se puede estar amarrado espiritualmente. Una alma puede estar amarrada y una alma se puede amarrar por medio de la ira. Una alma se puede amarrar por medio de, en un enojo, cometer una locura a la cual en un estado distinto no lo haría, no cometería. La ira es un sentimiento de la carne, pero afecta el alma misma. Todos lo hemos sentido. Creo que no hay nadie que no haya sentido ira. Y en medio de una ira se pueden cometer grandes errores. Hay gente que dice, no lo pensé. Otros le echan la culpa al diablo y son ellos los que hacen las locuras. Pero la ira es un combustible que debemos saber manejarlo, porque sí podemos sentir ira. Dios ha sentido ira, pero en contra del pecado, y es esa dirección que debe de tomar la ira que nosotros tenemos, y no una dirección conforme a la voluntad de la carne, porque ahí entonces se vuelve parte de la carne y es donde nos afecta. Vea qué tremendo esto, porque el Señor dice, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. En el mundo, ¿verdad? Como el ser humano, entre más furioso, dicen ahora, ¿verdad? Mayor liderazgo, más respeto. Pero fíjese que Dios ve como un tonto al que no sosiega su alma, al que no logra entrar en mansedumbre. Porque una guerra no se gana con ira, se gana con inteligencia. Y la ira ciega de manera que la inteligencia no opere. Por eso no es bueno tomar decisiones cuando uno está enojado, porque se pueden tomar malas decisiones. Se pueden tomar decisiones que a largo plazo pueden ser contraproducentes para nuestra familia, para nuestras vidas, para nuestros proyectos, para todo lo que se pueda desarrollar. Mire de que hay gente que en medio de una ira ha dicho palabras de las cuales después se arrepienten toda su vida. Palabras que han herido a familiares, palabras que han herido a gente especial, y de repente con una palabra impulsada por la ira llegan a cometer grandes daños. Hay un nivel, el que acabamos de revisar, y es el nivel de los iracundos, con el cual no hay que entremeterse, porque los hombres enojados terminan con costumbres terribles. Mire qué cosa, que desde pequeños el ser humano empieza a adoptar como un reto el manifestar su ira. Desde pequeño, como que el sistema absorbe al ser humano desde niño, y este empieza a ver como que es una vergüenza no obrar conforme a la ira. Pero Dios nos enseña otra cosa. Y el primer nivel, que lo voy viendo como un nivel bajo, y vamos a ver el segundo nivel, donde hay ira, pero que es un nivel más arriba, donde cada vez que vamos adentrando se va acercando más a la voluntad del Señor. Pero este nivel muy bajo es el de los iracundos, y ya vimos que Dios nos enseña que no hay que entremeterse con él, ni hacerse acompañar con el hombre de enojos, porque hay una influencia y hay un lazo para el alma. Cuando se aprenden las cosas de los iracundos, hay un lazo para el alma, y eso es lo peligroso. Y si usted lo lee, se dará cuenta que no es cosa liviana, es cosa tremenda. Es algo que usted y yo debemos de tenerle mucho cuidado, porque la ira puede contaminar espiritualmente al ser humano. Hay problemas humanos por medio de la ira, claro que los hay. Mucha gente está en los presidios, en las prisiones. ¿Por qué? Porque se dejaron llevar por una ira. Pero espiritualmente hay gente que puede estar en problemas con Dios por haber blasfemado en medio de una ira, por haber dicho algo en contra de un hermano en medio de una ira. Mire, yo creo que usted ya me conoce, pero yo cuando
hablo, hermano, con ira, yo hasta bajo el tono, fíjese. Cuando siento demasiada ira, hasta yo bajo el tono de mi voz para que mi voz no sea golpeada. Y fíjese que eso lo tengo desde hace años, que cuando siento que estoy airado, no hablo como estoy hablando hoy, que hablo con una gran libertad. Yo logro bajar mi tono porque yo siento que si hablo más fuerte voy a hablar golpeado y voy a ofender. Y no es por temor a ningún ser humano, es por temor a Dios, que yo puedo hacer eso en mi alma, de bajar el tono. Y no lo bajo por el ser humano, lo bajo por Dios. Pero ocurre en mí, o sea que cuando usted me escuche que estoy un poquito hablándole así bajito, en realidad estoy batallando con la ira y la estoy tratando de sosegar en el nombre de Jesús. Pero hay gente que en una ira explota, habla cosas tremendas, ofende, terminan haciendo hasta el ridículo en medio de una ira. Yo recuerdo una mujer que embarazada se sentó en el tonneau del carro del esposo y con aquella gran panza que no se iba a bajar de ahí mientras el hombre no hacía lo que ella quería. Oiga bien, y yo lo miré, era un niño cuando miré eso, aquella mujer con aquella gran panza, y se le sentó en el tonneau del carro y no se le quería bajar. Gran show. ¿Se da cuenta lo que la ira puede hacer? Una ira hace que la gente rompa cosas, que la gente destruya. ¿Por qué será? Porque la ira no direccionada en contra del pecado es destructiva. ¿Está conmigo? Vamos a ver el segundo nivel y está en Efesios 4, 26 y 27. Estos son los que se llenan de ira, pero que no pecan. Es un segundo nivel más arriba. Oiga esto. Efesios 4, 26 al 27 dice la escritura: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Que Jehová reprenda al diablo. Amén. Vean qué tremendo. Generalmente se menciona solamente el verso 26. Mucha gente dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pero no termina ahí la enseñanza. En el siguiente verso dice: ni deis lugar al diablo. Porque por medio del enojo, por medio de la ira, se puede llegar a abrirle una puerta. Se puede llegar a abrirle una puerta a las tinieblas. Y el afectado es quien abre esa puerta. No es Dios. Es el que abre esa puerta. Mire de que cuando vemos esto, que Dios dice: ni deis lugar al diablo, pero Él da la instrucción: airaos, como quien dice, si ya la ira llegó, ya la ira se manifestó de alguna manera, no cometan pecado. Pero aquí dice textualmente: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Eso de ponerse el sol es cuando el sol se oculta. Es decir, que Dios nos da la instrucción que el sol no se vaya estando el enojo en nosotros. Es decir, botemos el enojo antes que anochezca. Y ahí hay un misterio, porque usted y yo sabemos que las tinieblas tienen ventaja durante la noche, cuando la luz del sol no está en su esplendor. Las tinieblas tienen ventaja, las tinieblas espirituales, a esa me estoy refiriendo, no las naturales, tienen ventaja. Y cuando Dios nos dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, es como que Dios nos está diciendo que ese momento donde empiezan a tomar ventaja las tinieblas, usted sabe que los delincuentes actúan en lo oscuro, porque tinieblas los impulsan a operar en esos horarios nocturnos, porque donde no hay luz hay ventaja para las tinieblas. Espiritualmente ocurre lo mismo. Y viene Dios y dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, que no se vaya el día y que nosotros no hayamos expulsado eso, que no ocurra eso. Es decir, que antes que empiece la noche, que nosotros despojemos nuestra vida de todo enojo, de toda ira, porque a uno lo enojan, hermano. Le voy a contar que ahora mismo un señor se vino en contravía y todavía quería que yo me quitara. Oiga bien, y sentí mucha ira, déjeme confesárselo. En el mundo, hermano, yo creo que yo me hubiera bajado y le hubiera dicho algún par de cosas y también me hubieran matado. Pero
me di cuenta que lo mejor era actuar con sabiduría, retrocedí. Yo creo que la vergüenza siempre él la llevaba en su conciencia porque sabía que estaba haciendo algo malo, ¿verdad? Pero en la ira uno puede querer darle lecciones a la gente, pero la gente puede de alguna forma dañarlo a uno porque en medio de la ira uno tal vez no actúa con sabiduría y con inteligencia. Entonces es ahí donde nos dice Dios: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Pero me impresiona que cuando dice no se ponga el sol sobre vuestro enojo, esto está conectado con aquello que ocurrió en el Antiguo Testamento cuando Josué oró para que no anocheciera porque necesitaba la luz del día para ganar una batalla. Eso está en Josué 10, 12 y 13. Si tiene ahí velocidad me acompaña, porque dice la Escritura: entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Se enseña aquí el verso 13 del capítulo 10 de Josué. Dios detuvo el sol. Mire, no vamos a entrar en que si fue el sol o fue la tierra, o que se movió cuántos grados hacia qué lugar, o qué dirección. No nos vamos a detener ahí. El punto es que Dios nos hace ver que el sol continuó dando su luz. Josué ocupaba esa luz para vencer, ocupaba esa luz para agarrar ventaja en contra de los enemigos. Espiritualmente, nosotros ocupamos la luz de Cristo. Si en lo natural Dios nos dice que no se vaya el sol, parafraseado, ¿verdad? Que no se vaya el sol sin que nos despojemos de la ira, es decir, que nos apuremos antes que el sol se oculte, que nosotros despojemos nuestro corazón, nuestra vida, nuestra alma de la ira. Hay un misterio, y usted aquí ve cómo sostiene Dios la luz del día para que una batalla se gane. Pero a nosotros no nos van a sostener el día para que nosotros batallemos con la ira más tiempo. Dios lo puede hacer, pero muy difícil. Es mejor que usted se despoje. No difícil para Dios, difícil que nos respondan, porque a veces es por enojos muy infantiles que nos contaminamos. Entonces Dios nos da la orden que nos despojemos de eso. El segundo nivel es ese, donde hay ira, pero Dios dice que no pequemos. Ese es el consejo. Ya vimos acerca de los iracundos que influencian y que generan un lazo para el alma y que la gente puede aprender sus maneras. Ese es el primer nivel. Ya vimos este segundo, que es donde Dios dice: airaos, pero no pequéis. Donde Dios dice, bueno, se lo voy a parafrasear: bueno, ya te contaminaste, entonces batalla con eso, que el sol no se vaya, vencelo antes que la noche llegue, porque podés tener desventaja cuando se oscurece y todavía estás con esa contaminación dentro de ti. Oiga bien, qué tremendo. Vamos al tercer nivel. En Efesios, también capítulo 4, pero más adelante, en el verso 31 al verso 32, vamos a ver acerca de los benignos, los que tienen una armadura de bondad y comprensión. Oiga bien, Efesios 4, 31 al 32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Es decir, que aquí es donde hay un mayor nivel de madurez, donde se quita la ira. Yo conocí dos mujeres. Una es la esposa de un buen amigo y la otra es la madre de ese buen amigo. La esposa de aquel amigo tiene un carácter volátil, un carácter explosivamente fuerte. Una mujer que con su mirada uno detecta que hay enojo en su vida. Es cristiana, claro que sí,
pero con una batalla fuerte. Esperamos que para este tiempo ya ella lo haya superado. Con una batalla fuerte, con ese sentimiento llamado ira. Y en una ocasión las escuché a las dos hablando, y la suegra de ella, es decir, la madre de mi amigo, una mujer muy pacífica, una mujer llena de cordura y llena de ese aspecto afable de benignidad. Y ella le dijo estas palabras. Ella habló acerca de la ira, ella habló no sé qué enojo tenía, y la suegra le dijo: yo soy bien fuerte en eso. Se estaba refiriendo que ella era fuerte y que ella no se dejaba dominar por medio de la ira, no se dejaba influenciar por la ira. Y pude ver a una mujer aparentemente fuerte y pude ver a una mujer aparentemente débil a los ojos, pero realmente la fuerte era aquella que había sosegado la ira y que ahora aconsejaba a la otra, y aquella que mostraba una ira terrible en realidad era débil, porque la ira le estaba moviendo su actitud, le estaba moviendo su manera de expresarse. Aún la ira no deja disfrutar la vida. La ira es un sentimiento que no nos puede gobernar, porque si nos gobierna no vamos a tener paz. Si la ira a usted le gobierna, en lugar de paz, lo que va a tener es paz, ¿verdad? Y si tiene paz, le van a dar paz a usted también. Mejor tener paz, nada más. ¿Está conmigo? Oiga esto: quítense de vosotros toda amargura. Menciona la amargura primero que el enojo. Oiga, menciona también la ira en el mismo pasaje. No son cosas que sean muy diferentes, pero de alguna forma como que el enojo viene siendo un nivel más bajo y la ira como que ya va en una expresión mayor, en algo ahí que tiene cierto gobierno en la vida del hombre. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, mire, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Usted alguna vez ha visto a alguien que cuando recibe una llamada telefónica, quizá está discutiendo en su casa, tirando platos, mandando al infierno a todo mundo, diciendo palabras de 5 y 10 pisos, y de repente le suena el celular y contesta con toda amabilidad: aló? ¿Los ha visto? ¿Y cómo cambian, verdad? ¿Por qué no cambian mejor sin la llamada? ¿Por qué no se sosiegan? Mire que la Biblia muestra que es mejor el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Oiga eso. Un alcalde, viéndolo desde este ángulo, y ya ahora con un ángulo moderno, porque el ángulo bíblico quizá tiene que ver la guerra, donde alguien toma una ciudad. Pero pasemos de este tiempo. Es mejor el que se sosiega y que no se deja gobernar por la ira, que el alcalde que llega a ese lugar donde nos gobierna a todos los ciudadanos. Es mejor el que se gobierna a sí mismo que el que gobierna una ciudad, porque el que se gobierna a sí mismo es dueño de sus actos. Y un alcalde, mire que salió una noticia de un alcalde que le levantó la falda en 2 ocasiones a una muchacha bailando con ella, un mexicano, y lo entrevistó a alguien de un noticiero muy reconocido, y le dijo el periodista, indignado, porque a nadie le gustó ver cómo la joven bailó con él de muy buena voluntad, no que sea bueno bailar, ¿verdad? Pero ella bailó con el alcalde, y ahí están los videos en internet. Y el abusivo le levanta la falda en 2 ocasiones y se le mira toda la ropa interior a la muchacha. Y lo hizo 2 veces, y la muchacha trata de ahí de bajarse el vestido, y le dice el periodista cuando lo entrevista: y si eso se lo hubieran hecho a su mamá, le dijo, ¡ja! Y se le miró el cambio. No, a mi mamá no dijo, Dejo señores así que creen que tirársela de macho es verse bonito. Mire de que yo le tengo más temor a un hombre callado, pensativo, que un hombre que se levanta y dice: yo soy fuerte. 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 Yo soy fu
y que de alguna forma no expresa sus sentimientos, que a un hombre que uno lo está estudiando por cómo reacciona ante las adversidades y ante las situaciones, es más peligroso, y usted lo sabe. Hay un dicho común que dice, los calladitos son más peligrosos, dicen, ¿verdad? Y los miro calladitos a ustedes, mejor sigo predicando, ¿verdad? Fíjese de que si usted va a Génesis capítulo 27, verso 43 y verso 44, vamos a ver las palabras de una mujer que de alguna manera entendió que había un gran problema familiar, y es la madre de Jacob y de Esaú. Génesis 27, 43 es la primera vez donde encontré la palabra ira en la Biblia, y debido a la bendición que Jacob obtuvo en lugar de su hermano Esaú, y la ira la menciona a su madre aquí en este pasaje, Génesis 27, 43 en adelante. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a la casa de Labán, mi hermano, en Harán, y mora con él algunos días. Mire, si usted supiera esos algunos días, ¿cuántos se volvieron? Oiga eso, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho, y yo dice, enviaré entonces y te traeré de allá, porque seré, o más bien es una pregunta, ¿por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Ya sabía de que podían matarse, pero esos días que ella menciona fueron años. Se lo dejo de tarea, si el recuerdo no me falla, fueron unos 20 años los que estos hermanos dejaron de verse, porque una ira era demasiado alta, demasiado fuerte, y la madre de los dos eran gemelos, y la madre de ellos sabía de que si se encontraban se iban a matar. Por eso ella dice estas palabras. Oiga, qué tremendo. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Entonces la ira separó a dos hermanos. Cuando usted mira el reencuentro de estos dos hermanos, Jacob manda regalos adelante, porque Esaú era un cazador, era un hombre de campo, mientras que Jacob era un hombre hogareño, pero era inteligente. Y cuando él miró que había ira en su hermano después de 20 años, él mandaba regalos adelante, mire, porque él sabía que ya se iba a encontrar con él, y mandaba presentes. Mire que eso está en la Biblia. Dar regalos es algo que mitiga el enojo. No me va a decir a usted que cuando se enoja y le dan un regalito no se alegra. Hay gente que está demasiado airada que rompe las cosas, ¿verdad? Pero muchas veces contenta. Si alguien está enojado contra usted, ¿por qué no le manda un regalito? Esaú recibió regalos de Jacob y le sirvieron a Jacob. Cuando ya se encontraron, lloraron los dos, y lloraron de amor, no lloraron de amargura ni de enojo. Tremendo eso. La ira puede dividir una familia, la ira puede llevarle a la cárcel, pero lo más preocupante es que la ira, la Biblia dice que le puede llevar un lazo a su alma. Eso significa que puede hacerle llegar al mismo infierno, porque almas amarradas no van a entrar en el cielo. Así que hay que despojarnos de todas esas cosas. Mejor disfrutemos la vida. Yo recuerdo de un hombre, yo lo escuché el testimonio, no lo miré, pero me lo contaron tan claramente, de un hombre que encontró que le estaban robando. Él tenía su carro y encontró a alguien que le quiso llevar las cosas de la paila, y vino el hombre inteligentemente, el dueño de las cosas. Cuando miró que aquel hombre le estaba llevando las cosas de la paila del carro, le dijo, le dice, me está llevando la ganancia. Y le dice, pero con un buen tono, ¿verdad? Entonces el ladrón le dice, no, solo se lo estaba poniendo aquí, le dice. Mentira, se lo quería robar. El asunto es que el otro fue sabio. El otro fue sabio. Si le sale enojado, se saca el cuchillo seguramente.
si no es que otra cosa. Entonces tenemos que sosegar la ira. Muchos han muerto por iracundos. Es mejor decir, aquí corrió que aquí murió, ¿verdad? Al final, correr no es de cobarde, sino que de atletas, dicen por ahí, ¿verdad? Para que ninguna de esas cosas ocurra, es mejor evitar los problemas. ¿Está conmigo? Es mejor evitar los problemas. Y hay maneras. Mire, la Biblia dice que la blanda respuesta aplaca la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Cómo está contestando usted? Porque también ocurre que podemos ser activadores de la ira en otros. Nadie dice amén, ¿verdad? A veces nos provocan la ira, pero a veces nosotros provocamos ira también a otros y servimos de tropiezo. Mire, una de las maneras de provocar ira, la Biblia lo menciona, y es cuando habla de ser como arrogante, como de ser como vanaglorioso. Vamos a ver, por aquí creo que tengo esto, Gálatas 5:26, ahí está. Esto es un detonante de la ira, y a veces no nos damos cuenta que estamos provocándola en otros. Gálatas 5:26. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. O sea, de que si somos vanagloriosos, jactanciosos, presumidos, podemos provocar la ira en otra gente, podemos irritarles y servimos de tropiezo. Y después salimos hablando de aquel que se enojó, pero es que nosotros hemos sido los arrogantes, los jactanciosos. Mire, usted y yo tenemos que procurar no serle de tropiezo a nadie. Mire, hay gente de que es cosa seria. Yo, un amigo de la juventud, tenía la costumbre de que uno estaba en calzoneta y a los que tenemos algo de vellos en las piernas, nos agarraba así, mire, el manojo de pelitos de los pies y los arrancaba. Y uno brincaba, ¿verdad? Y cuando uno brincaba le decía a uno, por esto estás enojado, teneles, y se lo tiraba uno los pelos de nuevo. Ya se imagina, ¿verdad? Y como uno bromeaba tenía que aguantárselo, pero imagínense que le agarren un puño de pelitos de las piernas. Las mujeres pues se depilan, ¿verdad? Pero uno de varón y racia aquel manojo, ¿verdad? Y uno brinca y se lo tiraba a uno los pelos, por eso estás enojado, tenés, le decía uno. Como lo queríamos, por eso le aguantábamos. Pero qué bromitas, ¿verdad? Hay detonantes de la ira. Hay detonantes. La vanagloria es como jactarse y al final es en vano. Mire lo que trae: irritar unos a otros. Imagínense que alguien que tenga un trabajo donde gane mucho dinero habla con alguien que tal vez ni está trabajando y le empieza a hablar de cuánto gana, cuánto hace, cuánto acumula, que en un ratito se gana no sé cuánto, y el otro deseando un trabajo lo está llenando de ira. El otro ha de tener en el corazón, ¿y por qué no me comparte un poquito de tanto que consigue, verdad? No nos hagamos vanagloriosos, eso activa la ira. Debemos de cuidarnos de la ira, pero también de no provocárselas a otros, porque de eso nos van a pedir cuentas también. El Proverbio 19:19 dice: el de grande ira llevará la pena, y si usa de violencia añadirá nuevos males. ¿Se da cuenta? La violencia es hija de la ira, pero los males no se hacen esperar. Mire que los males pueden llegar a una vida por violentar. La violencia ya es el ejercicio de la ira en busca de la destrucción. Eso es la violencia. Y eso produce cuántos daños. Mire, porque aquí dice: si usa de violencias añadirá nuevos males. La ira hace que el cerebro sea presionado. Por eso hay derrames cerebrales
en medio de una ira. El corazón sufre golpes. Hasta se arruga uno cuando pasa bravo. Uno tiene arrugas que son provocadas por la risa, pero tiene arrugas que son provocadas por el enojo. Entonces, añade nuevos males. Usted se llena de ira y, mire, allá mataron a un señor por una mala broma. Le dijeron, el señor cambiaba dólares y tenía su negocio de abarrotería, y de repente llegó alguien y le dijo que le cambiaron unos dólares y se lo cambió. Y unos amigos, entre comillas, empezaron, y por cierto, era un chino, y los amigos empezaron a decirle, lo timaron, mire cómo lo vinieron a timar, cosas así, ¿verdad? Mire lo que le hicieron, cómo lo hicieron que se durmiera, ya se imagina cuánta cosa. El hombre de la ira se murió. Y yo lo conozco, yo hice negocios con él en algún momento. Lo mataron. ¿Se da cuenta? Es delicado esto. Es delicado. Yo quisiera todavía que veamos Proverbios 29:8, ya que está cerca. Proverbios 29:8 dice: los hombres escarnecedores, esos son los burladores, los hombres escarnecedores ponen la ciudad en llamas, mas los sabios apartan la ira. Oiga bien, los sabios apartan la ira. Mire, se cuenta una ilustración de una familia que le llegaron a poner un basurero juco con los peores desechos que usted se pueda imaginar. Moscas azules rondando el barril, aquello lleno de basura, pudredumbre, cuánta cosa. Y a la familia cristiana que acabó de llegar al barrio, le fueron a tocar la puerta y por maldad les dejaron el barril ahí. Y una familia sabia, cristiana, agarró el barril, toda la basura la metieron en bolsas, identificaron de qué familia venía la maldad, pero no hay problema, con sabiduría de Dios, embolsaron la basura, con una manguera empezaron a lavar el barril, le echaron cloro, lo rasparon, lo dejaron nítido, lo dejaron oloroso, bonito, higiénico, dejaron el barril y le metieron frutas y pusieron una nota que decía: cada quien da de lo que tiene en su corazón, y se la fueron a dejar a la familia que les había llevado eso a ellos. ¿Ya se imagina el golpe? Eso es vencer el mal con el bien. Cada quien da de lo que tiene en su corazón. Mire, y recibieron el dron limpito, limpito y con frutas. Entonces nosotros podemos hacer lo mismo. Yo no le quiero impresionar como haciéndome pasar por el gran mancito. No, yo también soy alumno de este tema. Yo soy estudiante de este tema también, porque batallamos contra esas cosas. Batallamos contra esas cosas. Hay cristianos que cuando se enojan dicen: ah, Jesús también les dio duro allá en el templo, dicen, ¿verdad? Pues yo también soy cristiano y les voy a dar duro en el lomo, les voy a dar. A mí me ha pasado, yo lo he dicho, yo me he enojado. Pero tenemos que ser mansos. Y todavía algunos dicen: no, es que la Biblia dice ser manso, pero no dice que hay que ser menso, dicen. Pero ser manso no significa ser menso. Ser manso es ser sabio. ¿Está conmigo? Fíjese de que aún nos dice a nosotros la Escritura que no irritemos a nuestros hijos, porque si no se van a desalentar, se van a desanimar. Dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Otras versiones lo dicen: padres, no irritéis a vuestros hijos porque no se hagan de poco ánimo. ¿Se da cuenta? Afecta. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos para que no se desanimen, dice otra versión. Eso lo dice en la Reina Valera de 1960, en Colosenses 3:21. Pero tenemos que cuidarnos de la ira.
de provocarla o de ser desarrolladores de sus destrucciones. Tenemos que cuidarnos. Las cárceles están llenas de hombres que se la llevaron de machos y ahora lloran tras las rejas. Otros lloran en el infierno. Mire, la vez pasada salió una noticia de un hombre que le cercenó las piernas a una mujer por un arranque de celos. Y hermana de la ira, los celos. Y aquello lo impulsó y le rompió las piernas con un machete. Ahí está la pobre muchacha. Noticia fue eso acá. La gente ya se lo olvidó, pero mire, Dios me permite mencionárselo. La ira causa devastaciones terribles. Mire, yo tengo una mala reacción cuando me asustan. Se la voy a contar. Yo no sé por qué, pero yo hasta empuño cuando siento que me asustan. La vez pasada, la hermana Liliana, yo voy para el baño de madrugada y yo no me doy cuenta que ella viene detrás de mí. Y el asunto es que yo entro al baño y cuando me doy la vuelta la veo allá parada así, mire, y bien adormitada y despeinada la hermana Liliana todavía, ¿verdad? Que me escuche, hermano, y yo agarré el puño, pues no la golpeé, ¿verdad? Pero le hago yo así, yo no sé, una reacción como para defenderme. Pero no crea, hay gente de que reacciona mal, hay gente de que no se controla. No nos dejemos llevar por esos impulsos. El de grande ira llevará la pena, y si usa violencias añadirá nuevos males. Vamos a ir finalizando con Mateo 11, 29 al 30. Porque el Señor quiere que aprendamos a sosegar la ira. El Espíritu Santo no aprueba la ira, Él es pacífico. ¿Y sabe cómo dice la Escritura? Antes de leer Mateo 11, 29 y 30, ¿sabe qué dice la Escritura? El Dios de paz aplastará en breve a Satanás. El Dios de paz, no dice el Dios de guerra. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás. Eso significa que actúa inteligentemente. Eso significa que actúa con cálculo. Actúa con alguna manera efectiva. ¿Está conmigo? Vamos a ver entonces Mateo 11, 29 y 30. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ya vimos que el iracundo influencia de tal manera que la gente aprende del iracundo. Pero mire lo que dice el Señor: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. A veces nos parece que no sabemos de memoria esos versos, pero Él dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. La ira muchas veces llega porque no hay humildad en el corazón. Nos creemos superiores, nos creemos que sabemos más, nos creemos que tenemos más, nos creemos que podemos hacer más. Y cuando medio nos dicen algo y nos dicen la verdad, entonces nos irritamos. Esto es delicado. ¿Está conmigo? Vamos a orar esta noche. Hemos hablado de la ira. Vimos los tres niveles. El primero es de los iracundos. El segundo de los que tienen ira, pero el Señor les dice: pero no pequéis, donde se domina. Pero el tercer nivel, el mayor nivel, es donde dice el Señor: quítese de vosotros toda ira, quítese de vosotros toda amargura, dice textualmente, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Pónganse de pie, mis amados. Jesús nos enseña: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El descanso del alma, los humildes lo tienen permanentes.
lo tienen permanentemente en su vida. Yo no voy a juzgar a nadie. Creo que este tema es para todos. La ira hay que vencerla. La ira puede producir blasfemias, hasta murmuración contra Dios. Mire, todavía tengo esto en mi corazón. La Biblia dice que la insensatez del hombre le hace errar, luego su corazón se irrita contra Dios. O sea que hay ira contra Dios, y tal vez son errores causados por nuestra falta de sabiduría. Venzamos ese sentimiento y seamos mansos y humildes de corazón, y hallaremos el descanso para nuestras almas. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por esta bendita noche. Señor amado, he predicado, mas como dice tu palabra, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Reconozco que yo también, Señor, necesito tu auxilio, necesito ser enseñado en la mansedumbre, y sé que tú me vienes instruyendo, Señor, y me vienes capacitando, pero quiero subir un nivel más conforme a tu plan, que es vencer el mal con el bien, y con tu sabiduría poder avanzar, Señor, y poder glorificarte y dar buen testimonio. Espíritu Santo de Dios, apacíguanos. Levante sus manos al cielo. Levante sus manos al cielo. Señor, apacíguanos. Tú conoces, Señor, el área de nuestra vida que necesita ser trabajada. Nosotros somos el barro, tú el alfarero. Mira, Señor, cómo nos enojamos por cosas insignificantes. En el nombre de Jesús, auxílianos. Que no nos amarguemos, que no nos contaminemos. En el nombre de Cristo, que la mansedumbre, que la humildad del corazón, como tú eres, seamos nosotros también. En el nombre poderoso de Jesús, aquí estamos, Señor amado. Reconocemos nuestra condición. Queremos aprender más de ti. En el nombre de Jesucristo, usa nuestras vidas. Llévanos de gloria en gloria, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. De ti procede la paz. De ti procede, Señor, esa bendición del descanso del alma. Reconozco, Señor, que la mansedumbre no es una debilidad. Es un estado donde se piensa mejor. Es un estado donde hasta podemos escuchar tu voz cuando nos diriges. Y la humildad, Señor, no es perder la dignidad. La humildad es reconocer nuestra condición y reconocer la condición de otros. En el nombre de Jesús, ayúdanos y perdónanos. Purifícanos, eterno Dios. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido, Señor amado. La gloria y la honra te pertenece. Tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya.